Muchas gracias por esa presentación, Javiera. Como bien dice Javiera, esta es la tercera sesión de nuestro taller, de nuestro club, un paseo virtual por el mundo. Y esta sesión se titula Un paseo por las vías de Mistral y Parra. Les voy a contar un poco sobre el recorrido que vamos a hacer durante esta sesión del taller. Vamos a empezar con un recorrido por el contexto histórico en el que vivieron estas dos grandes mujeres. Vamos a hablar un poco del lugar de la mujer a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Luego vamos a revisar en detalle algunos aspectos de las vidas de estas dos autoras, su niñez, su vida adulta, su relación con Chile y con otros países del extranjero, además de su obra. Y también las vamos a ver en relación a instituciones como el Museo de la Violeta Parra y también el Archivo del Escritor, que son muy importantes. También vamos a hablar un poco de los cruces entre estas dos grandes mujeres y al final vamos a tener una ronda de preguntas y de conversación sobre lo que hemos visto. Entonces, vamos a partir. Cuando estaba preparando este taller, me pareció que sería relevante comenzar por los contextos históricos de estas dos mujeres. Eh, Mistral nace a finales del siglo XIX y Parra nace a principios del XX, y si bien a ellas dos les toca vivir hitos históricos importantes durante su vida, como por ejemplo las guerras mundiales, también les toca vivir, también es útil pensar en el contexto histórico que vivieron sus familias y cómo este contexto nos habla de modelos, de paradigmas femeninos que afectan a estas dos autoras. Para comenzar, quiero que revisemos el lugar de la mujer chilena durante el siglo XIX y lo que les quiero contar es que durante este periodo, y no es de extrañar, el paradigma religioso dominante en la sociedad chilena es el catolicismo. La mujer en casi todos los casos se ve relegada a un rol doméstico, como hija, como madre o como esposa. Y aunque durante este periodo las mujeres trabajan, la mayoría de los roles femeninos en la fuerza de trabajo se relacionan de un modo u otro con este rol doméstico de la mujer. Eh, Ahí el trabajo se desprende un poco de estos roles domésticos. Entonces tenemos mujeres que se dedican a la costurería, mujeres que se dedican a cocinar y a limpiar, tanto para sus núcleos familiares como para otros núcleos familiares. Eh, Otras mujeres se dedican también a la enseñanza, siendo profesoras de escuela, que es a lo que se va a dedicar Gabriela Mistral. Y también es útil pensar que la religión y la educación durante el siglo XXIX estaban entramados. Entonces las escuelas, además de ofrecer formación académica, ofrecían formación religiosa. Y uno de los caminos también para las mujeres era consagrar su vida a Dios. La primera mitad del siglo XIX promueve una imagen de la mujer basada en valores formativos. ¿Ya? Se valoran conductas como la caridad, como la abnegación y la rectitud. Y durante el siglo XIX el matrimonio y la maternidad son percibidos como obligaciones sociales y morales que le garantizarían a la mujer el destino correcto en el interior de la comunidad en la que habita. Y esto es algo que impacta tanto a Violeta como a Gabriela. Las dos expresan como esta preocupación y esta ansiedad en torno a lo que la sociedad espera de ellas. Y es importante tenerlo en mente cuando uno visita su obra. Todos estos elementos, como les había mencionado, impactan profundamente las vidas de Gabriela y Violeta, y su desarrollo artístico ocurre en tensión con estos roles impuestos, que no son solo externos, no es solo que alguien les diga cómo deben ser, sino que estos roles y estos paradigmas se internalizan también. Entonces nos encontramos con que tanto Gabriela como Violeta se autoexigen ciertas cosas, se autoexigen cumplir con ciertas características y con ciertas tradiciones en algún nivel u otro, aunque no lo hagan en la realidad. Eso sobre el siglo XIX. Ahora, la mujer chilena en el siglo XX, es importante saber primero que todo que en este contexto, ni el siglo XIX, ni a principios del siglo XX, las mujeres tenían muchos derechos en términos políticos o patrimoniales, es decir, las mujeres no tenían derecho a disponer de su salario, y cuando contraían matrimonio quedaban bajo la tutela y la potestad del marido. Durante el siglo XX se ven muchos cambios, especialmente a causa de las guerras mundiales,
El proceso de industrialización y el proceso armamentista provocan que algunas mujeres se unan a la fuerza de trabajo industrial, y las guerras mundiales son importantes en este sentido porque les permiten a las mujeres salir de sus roles domésticos, les permiten integrarse a la industria. Y esto es muy importante porque también se da en conjunto con un panorama global de emancipación. Surgen también organizaciones políticas de mujeres que luchan por el reconocimiento de sus derechos, como por ejemplo el movimiento pro emancipación de las mujeres en Chile, que les voy a mostrar una ficha un poco después, en 1935. En términos religiosos, el catolicismo sigue siendo el paradigma religioso dominante, pero como les había mencionado antes, las mujeres se unen a esta fuerza laboral y productiva, salen del hogar. Y aquí yo tengo una lista, una infografía de las nuevas instituciones femeninas que surgen en el siglo XX. Entonces tenemos un centro femenino anticlerical en 1913, en 1917 tenemos un consejo federal femenino, en 1921 tenemos una federación de unión obrera femenino, luego tenemos un partido cívico femenino y luego un partido demócrata femenino. Entonces vemos cómo las mujeres se van integrando poco a poco a la fuerza laboral, se van unionizando para poder abogar por sus derechos y también se van politizando. Eso es muy interesante. Recién en 1949, hace muy poco tiempo, se les concede el derecho a voto a las mujeres en elecciones parlamentarias y presidenciales. El derecho a voto es una de las cosas por las cuales tanto Violeta como Gabriela luchan, y por la educación de las mujeres. Me atrevería a decir, y creo que no es tan descabellado, que tanto Mistral como Parra son ejemplos de estos cambios sociales. Ambas logran insertarse, incluirse en círculos políticos y artísticos que durante el siglo anterior habían estado vetados para las mujeres, especialmente en Latinoamérica, y especialmente para mujeres que no venían de la aristocracia. Como les prometí, aquí hay un cartel del primer Congreso Nacional del Movimiento Pro Emancipación de Mujeres de Chile, como para que lo busquen, es muy interesante y también habla un poco de cómo se va desarrollando el movimiento feminista en el país. Ahora sobre las biografías. Vamos a empezar con Gabriela Mistral. Gabriela Mistral, cuyo nombre legal era Lucila Godoy Alcayaga, nace un 7 de abril en 1989 en Vicuña, que es una pequeña ciudad precordillerana en el Valle del Elqui, en la región de Coquimbo. Y a la izquierda podemos ver la casa de Gabriela Mistral en Vicuña, ¿cierto? Que ahora es un edificio patrimonial y es conservado y ha sido convertido en un museo. Y esta foto igual es bastante vieja, es de 1938. Y a la derecha podemos ver a los padres de Gabriela. Tenemos a Jerónimo Godoy Villanueva y Petronila Alcayaga Rojas, ¿ya? Los padres de Gabriela Mistral. Un dato curioso es que él era 12 años menor que ella y se casaron en 1887. Digo que es un dato curioso porque generalmente en esta época los hombres tendían a ser mayores a las mujeres en el momento de contraer matrimonio. El padre de Gabriela Mistral era maestro de escuela y artista con ambiciones literarias, y su madre era bordadora y modista. Esto habla también de lo que yo les decía antes sobre el rol de la mujer en el siglo XIX, como esta inserción en el mundo laboral, pero siempre ligado a labores que eran consideradas, entre comillas, femeninas o propias de las mujeres. A los 3 años, Gabriela Mistral queda huérfana de su The padre. mic's back on. Eh, y, eh, y ya que Jerónimo Godoy abandona el hogar que compartía con la madre de Gabriela, y una de las cosas que pasa es que Gabriela se queda sola con su madre y su media hermana, su hermanastra, que se llama Emelina, y esta media hermana era maestra rural. Ella le enseñó las primeras letras a Gabriela y la educó con mucha devoción. De hecho, el que su media hermana haya sido maestra rural la motiva a querer ser maestra rural ella también.
Em, y a la edad de 6 años, Gabriela Mistral aprende a leer y el primer texto que ella aprende a leer es un manual de historia sagrada. Eso también es muy importante porque en su poesía encontramos estos rastros, estos resabios de religiosidad. A los 12 años, Gabriela sale del pueblo y se traslada con su mamá a la ciudad de La Serena, habiendo terminado solo a medias sus estudios elementales. Gabriela era muy autodidacta y le gustaba mucho aprender de la gente también. Y se dedicaba mucho tiempo a escuchar a las mujeres que contaban historias y fábulas en La Serena y en Coquimbo rural. Eso también es muy importante y es uno de los elementos que tiene en común con Gabriela Mistral. Esta idea de escuchar a la tradición oral, ¿cierto? De reconocer que gran parte de nuestra historia como nación está en la oralidad, que no estaba escrita en ese momento, y tratar también de rescatarla. A los 14 años, Gabriela empieza su labor como una maestra rural en una escuela de la ciudad de La Serena. Ahí enseña a niños y a niñas que en su mayoría la sobrepasaban en edad. Y mientras está enseñando en La Serena, también escribe para periódicos regionales, esto es muy interesante, sobre todo considerando que en la época de Gabriela Mistral, no se daba mucho que mujeres escribieran para los periódicos y por lo mismo era muy criticada. Y esto fue algo que también le complicó un poco el buscar trabajo más adelante. Eh, Alrededor de este tiempo también sucede que se suicida en Coquimbo uno de sus amigos. Bueno, acá tenemos algunos de los escritos de Gabriela Mistral en la voz del Elqui. Yo les dejé los links acá y se los vamos a dejar también en el video de YouTube para que los puedan revisar. Y es muy interesante verlos porque generalmente cuando uno piensa en Mistral, piensa en su poesía y no piensa en todo el trabajo político y en todo el trabajo social que ella hizo a través de la escritura, porque además de ser poeta y además de ser educadora, fue también diplomática. Y esto es un poco la precuela a su trabajo como diplomática en algunos países del extranjero. Como les estaba diciendo antes, eh, en 1909 se suicida en Coquimbo un íntimo amigo suyo, el joven empleado ferroviario Romelio Ureta Carvajal, y este trágico suceso la motiva a escribir poemas, y uno de los poemas que escribe son los sonetos de la muerte, los cuales firma con el seudónimo de Gabriela Mistral y que obtienen el premio en los Juegos Florales de Santiago, ganan los Juegos Florales. Esta parte de como la leyenda de Gabriela o de la mitología de Gabriela, comúnmente se piensa que está en relación a como una relación amorosa entre este hombre, Romelio, y ella, pero la verdad es que Gabriela y Romelio eran solo buenos amigos. De hecho, Romelio tenía una novia y es por esta novia que él comete el suicidio. Y lo que hace Gabriela, más que escribir sobre el desamor, es jugar con esta figura eh, de, de los amados, así como lo hace Shakespeare con Romeo y Julieta. Ella también toma un poco este arquetipo y lo lleva a su poesía. Juega con el arquetipo de los enamorados y lo invierte, ¿cierto? Eh, y en este poema, que es el primer soneto de los sonetos de la muerte, juega con eso, juega con la figura del hablante, de la mujer hablante que vive el duelo de su amor y lo entierra. Y aquí lo puedes leer, ¿cierto? Que dice, del nicho helado en que los hombres te pusieron, te bajaré a la tierra humilde y soleada, que de dormirme en ella los hombres no supieron y que hemos de soñar sobre la misma almohada. Te acostaré en la tierra soleada con una dulcedumbre de madre para el hijo dormido, y la tierra ha de hacerse suavidades de cuna al recibir tu cuerpo de niño dolorido. Luego iré espolvoreando tierra y polvo de rosas, y en la azulada leve polvareda de luna los despojos livianos irán quedando presos. Me alejaré cantando mis venganzas hermosas, porque a este hondor recóndito las manos de ninguna bajará a disputarme tu puñado de huesos. Es muy interesante porque este es uno de los poemas más eróticos que tiene Gabriela Mistral, en un tiempo en el cual el erotismo era un poco tabú en la poesía, y sobre todo en la poesía escrita por mujeres. Entonces,
por lo menos desde mi perspectiva, Gabriela encuentra como la excusa para poder escribir estos poemas que sí tienen tintes afectuosos y eróticos. Luego, Gabriela Mistral aprueba su examen de preceptora interina para profesora en la Escuela Normal de Niñas de Santiago y empieza a cumplir funciones educacionales en muchos colegios de Santiago. Y luego, posteriormente, en el sur de Chile, cumple funciones en Traillén y luego Pedro Aguirre Cerda, en 1918, la nombra directora del Liceo de Niñas de Punta Arenas, en donde ella hace mucho trabajo educativo. De hecho, hay muchos textos de Gabriela que tratan sobre la educación y sobre cómo ella creía que tenía que ser la educación, en específico la educación para las mujeres. Gabriela Mistral se va al sur de Chile a cumplir estas funciones de educadora. Y las regiones de Magallanes y la Patagonia son regiones que después le inspiran para ella poder escribir poemas en el futuro. En específico, los poemas que aparecen en su poemario Desolación, que fue publicado en 1922. Como les había dicho antes, cumple funciones educativas en varias ciudades del sur, entre ellas está Temuco, y ahí se relaciona mucho con la población mapuche. Y además su padre tenía ascendencia indígena, entonces para ella es muy importante la situación de los primeros pobladores del continente. Y es mientras ella está en Temuco que conoce a Pablo Neruda, quien era en ese tiempo alumno en el liceo local y también era corresponsal de uno de las revistas de la FECH, de la revista Claridad. Y Gabriela lee los primeros poemas del adolescente y de Pablo Neruda y le recomienda obras de novelistas rusos en específico. Le recomienda a Tolstoy, le recomienda a Dostoyevsky. Y esto es importante porque nos damos cuenta de lo pequeño que es, o de lo pequeña que es la red de escritores y de personas trabajando en el ámbito literario en este tiempo. En 1921 se la nombra directora del Liceo 6 de Niñas, que había sido fundado hace poco en Santiago. Y mientras está en este cargo, escribe uno de sus libros más famosos que se llama Pensamientos Pedagógicos, que contiene máximas educativas y didácticas, que están dirigidas fundamentalmente a la enseñanza y también a la formación de maestras, de profesoras. Y más adelante, por iniciativa del gobierno de México, Gabriela Mistral viaja fuera de Chile y es invitada a participar en los programas y los planes de enseñanza de las misiones rurales e indígenas en México. Y viaja hacia allá, y ahí, bueno, vemos una de sus fotos, ¿cierto? La tenemos en la arboleda de Chapultepec, en México, en 1922. Y una de las cosas que son curiosas sobre Gabriela Mistral es que se la quiere mucho en el extranjero y se la valora mucho. De hecho, hay muchos monumentos a Gabriela Mistral, tanto en Europa como en México u otros países de Latinoamérica. Es reconocida internacionalmente no solo como poeta, sino también como propulsora de reformas educacionales. Luego visita Estados Unidos, Europa, y en París en específico asume funciones de cooperación internacional, ¿ya? En un organismo que es muy similar a la Sociedad de las Naciones Unidas y se convierte en la delegada del gobierno de Chile, ¿ya? En 1929 le avisan que muere su madre y la muerte de su mamá produce algo así como un quiebre en su fe y en su poesía. De hecho, tanto la muerte de su madre como la muerte de Jin Jin, que es su medio hermano, la marcan mucho y las personas que son estudiosas de Gabriela Mistral hablan de que hay tres Gabrielas. Está la Gabriela pre la muerte de su madre, la Gabriela post muerte de su madre y la Gabriela post muerte de Jin Jin. Y se examina también cómo son distintas estas etapas y cómo estas etapas se ven reflejadas en la poesía que Gabriela escribe también, que es muy interesante. Y su relación con la religión, su relación con Dios, su relación con la naturaleza,
su relación con, incluso con lo que ella percibe como el más allá. Eh, y como les mencionaba, cumplió funciones en el extranjero y en 1943 muere Jin Jin, que era su medio hermano, y como les mencionaba, se produce un quiebre. Eh, Hay un quiebre de fe y también un quiebre de producción, como que hay un tiempo en el cual Gabriela no produce tantos textos como teóricos sobre educación, sino que produce más poesía y más poesía doliente. Más adelante, en 1945, Gabriela Mistral recibe el premio Nobel mientras estaba residiendo, y más adelante, mientras residía en Italia, recibe la noticia también de que en Chile se le había otorgado el Premio Nacional de Literatura. Y acá tenemos una de las fotos, porque poco después, en 1957, 6 años después de haber recibido el Premio Nacional de Literatura, Gabriela Mistral muere a causa de un cáncer de páncreas. Sus restos son traídos de vuelta al país y tenemos acá una foto de lo que es su velorio en la Casa Central de la Universidad de Chile. Y como podemos ver, se reúne mucha gente, ¿cierto? Porque era muy querida. Y es una muerte que le duele tanto a la comunidad literaria como a la comunidad educativa de Chile. Y eso es súper interesante también. Ahora vamos a hablar un poquito sobre Mistral y su poesía también. La biografía poética de Gabriela Mistral es bastante breve en comparación a las biografías de otros poetas, pero sin embargo es bastante intensa. El primer poemario que ella publica, que es Desolación, no lo publica acá, ella lo publica a través de Estados Unidos. eh, y es muy interesante como muchas veces estos poemarios y esta carrera poética, que es tan breve, tiende a ser lo que define a Gabriela Mistral, aunque ella haya publicado otras cosas que tenían que ver con educación, que tenían que ver con los derechos de los niños, con los derechos de las niñas, eh, y que tenían que ver con el rol de la mujer dentro del Estado y el rol de la mujer dentro del arte. Ahora vamos a pasar a hablar un poco, y quería recomendarles, si es que no han leído nada de Gabriela Mistral, yo les recomendaría que leyeran Ternura, que es uno de sus poemarios más famosos, y que también leyeran Desolación. Esos son, yo creo que esos son dos poemarios. Desolación nos habla mucho de esta Gabriela pre-muerte de su madre. eh, y bueno, Ternura también nos habla un poco de la relación de Gabriela Mistral con la maternidad, con estas expectativas sociales. Y ya más adelante tenemos Antología y Lagar, que nos hablan de esta Gabriela Mistral que está un poco más alejada de Dios, que tal vez está un poco decepcionada de la fe, y esta Gabriela Mistral a la cual le cuesta un poco hacer sentido de lo que vive y de las pérdidas que sufrió. Es muy interesante poder, no sé, si es que quieren tomar un poemario, por ejemplo, tomar Desolación, luego tomar Antología y Otala, y luego tomar Poema de Chile y contrastar un poco quién es el que habla, cuáles son los temas que se tocan también, que es muy interesante. Ahora vamos a hablar un poquito sobre Violeta Parra. Violeta Parra nace el 4 de octubre de 1917 en Ñuble, en el sur de Chile, y es hija de Clarisa Sandoval, que es una campesina y cantora popular, y de Nicanor Parra, que es un profesor de música. Ya, esto es muy importante porque toda la familia de Violeta Parra es una familia que navegaba y se desenvolvía en el ámbito artístico. Y es de ahí desde donde ella también saca este afán por el arte y esta pasión por el arte. En 1919, la familia de Violeta Parra se traslada a la capital, pero no dura mucho, porque en 1921 se devuelven al sur. Y su madre es la que le enseña los primeros cantos a Violeta Parra,
siempre junto a sus hermanos. Y también Violeta aprendió cantos de otros parientes y cantos que después vendrían a integrar su repertorio de folclore. Como les mencionaba antes, su familia es parte de este mundo del arte, de este mundo del circo y de este mundo de la canción. Y es gracias a su hermano Nicanor que Gabriela, o sea, que Violeta Parra logra venirse a Santiago y asistir a la escuela normal. Y ahí es donde recibe una educación un poco más formal. Mientras está en Santiago, vive gran parte del tiempo en Quinta Normal, con su madre y con sus hermanos. Y es ahí donde ella conoce a Luis Cerecea, que es su primer esposo y con quien se casa años más tarde. Entonces, aquí a la izquierda yo les puse el certificado de nacimiento, el registro de nacimiento de Violeta Parra y también Violeta Parra cuando pequeña. Ahí la tenemos a los 12 años junto con su hermano Eduardo. Y también acá les puse una foto de Violeta junto a Luis Cerecea, quien es su primer esposo, y una foto de uno de sus álbumes. Luego de casarse con Luis Cereceda, y en la década de los 40, Violeta se muda a Valparaíso y en 1943 nace su primer hijo, que es Ángel. Y va y viene, se mueve mucho Violeta Parra. Luego vuelve a Quinta Normal con su marido, que es Luis Cereceda, que es militante comunista y trabaja en la campaña presidencial de Gabriel González Videla. Luego, más adelante, se separa de Luis Cereceda y conoce a Luis Arce, que es con quien contrae matrimonio por segunda vez, y también con quien tiene a su hija, su segunda hija, que es Carmen Luisa. E impulsada por su hermano Nicanor, ella empieza a investigar y a recopilar y a enseñar también lo que es la tradición folclórica de Chile. Y es así como ella abandona un poco este antiguo repertorio que eran canciones que habían pasado de generación en generación, solo por la rama de su familia, y se interesa más en las historias que tienen que contar otras personas. Y acá es muy interesante porque Violeta Parra también se involucra mucho con los círculos académicos que están investigando el folclore del país. Y de hecho dicta cursos de folclore en universidades como la Universidad de Iquique, la Universidad de Concepción. Eh, y también se dedica a aprender de otras personas que trabajaban antes con el folclore y que no estaban necesariamente relacionadas con su familia. De hecho, es don Isaías Angulo, un campesino y guitarronero de un fondo que se llamaba El Porvenir, quien le enseña a Violeta a tocar el guitarrón, que es su instrumento, el instrumento por el cual ella es más conocida, que es un instrumento original chileno que tiene 25 cuerdas y con el cual ella acompaña el canto a lo humano y a lo divino. Y es de él de quien ella recibe como primer obsequio este guitarrón. Y empieza a trabajar con cantores campesinos y empieza a recopilar todas estas canciones. Y recorre la costa, recorre la cordillera e incluso llega hasta la isla de Pascua tratando de rescatar todas estas tradiciones que forman parte del folclore chileno. También empieza a grabar canciones y las transmite por radio, eh, crea programas y uno de ellos, que creo es uno de los más conocidos, que se llama Canta Violeta Parra, y también hace transmisiones en la radio Agricultura, en donde reemplaza a Margot Loyola. Es muy interesante porque Violeta Parra también obtiene muchos premios por su labor como folclorista, tanto premios ligados a su labor de recopiladora, como premios ligados a su labor de artista, de cantautora. Eh, y son todos estos premios los que hacen que a ella le inviten al extranjero. Le invitan al Festival Mundial de la Juventud en Polonia, y es ahí cuando ella hace esta transición de estar en Chile a pasar a estar en Europa, en Francia. Mientras ella está en el extranjero, eh, se muere una de sus hijas, que se llama Rosita Clara, y ella en París, antes de devolverse a Chile nuevamente por la muerte de su hija, deja como legado
su guitarrón y también cintas de sus grabaciones, y que contienen también recopilaciones del folclore chileno. Y una de las cosas que es curiosa sobre Violeta Parra es que muchas veces cuando se piensa en ella se la piensa solo en función de su labor musical, pero Violeta Parra también tuvo un periodo en el cual realizó mucha arte visual. De hecho, acá la podemos ver en la Feria de Artes Plásticas del Parque Forestal en 1960 y se aprecian las cerámicas que Violeta Parra realiza. Y cómo inaugura también este circuito artístico para personas que no eran parte necesariamente de la aristocracia chilena en ese momento. Y aquí Violeta Parra empieza a ser un poco más reconocida por sus óleos, por sus arpilleras, por sus cerámicas, por sus esculturas, y también viaja al norte de Chile a investigar la Tirana, que es una fiesta pagano-religiosa del norte del país. En este periodo también se dedica a escribir las décimas autobiográficas y viaja a hacer cursos de folclore a lo largo de todo el país y escribe un libro que se llama Libro de Cantos Folclóricos Chilenos, que reúne toda su investigación sobre folclore hasta el momento, si es que lo quieren buscar. Yo ahí les voy a mostrar una página que tiene todos estos archivos, todas estas recopilaciones que hizo Violeta Parra, y graba algunos discos breves, que también se los voy a mostrar para que los puedan escuchar. Y vamos a escuchar uno de ellos, una de las canciones. En Europa se la recibe bastante bien, la verdad, es muy apreciada y de hecho ella expone muchas de sus obras, muchas de sus arpilleras en el Museo del Louvre. Y también entra en contacto con todas estas comunidades latinas viviendo en Europa y se nutre un poco de esta cultura chilena fuera de Chile. Quería mostrarles también esto, que es el catálogo de la exposición de Violeta Parra en el Museo del Louvre. Y si es que alguno de ustedes estuvo con nosotros cuando vimos el Museo del MAC, acá tenemos el catálogo en sí, y se parece mucho a los primeros catálogos de arte moderna y a los primeros catálogos de arte clásica que revisamos en la segunda sesión. Entonces tenemos el título, el año, el soporte, y luego tenemos una pequeña descripción. Y tenemos algunas de las obras también. Por ejemplo, El velorio del angelito, ¿cierto? Que es óleo sobre tela, que ahora actualmente está en la Fundación Violeta Parra, y que retrata una de estas tradiciones chilenas que es el velorio en casa, ¿cierto? Que cuando se muere un niño, lo que se hace es vestirlo de angelito y velarlo con toda la familia, que es algo que es particular del folclore chileno. También tenemos el Cristo de Quinchamalí. eh, y bueno, Violeta Parra, aparte de trabajar con óleo, como les había mencionado, trabaja también con bordado. Y esto es un rescate también de tradiciones que son que son parte de las tradiciones artísticas del país, tanto de la tradición indígena como de la tradición como mestiza española. Y ahí el bordado está en distintos soportes, puede ser una arpillera o puede ser solo la tela y aguja e hilo. Acá les quería mostrar dos cosas antes de continuar con la historia de Violeta Parra, y en el fondo son dos recomendaciones. La primera es una película que se hizo sobre Violeta Parra, que tal vez algunos de ustedes la vieron, que se llama Violeta se fue a los cielos, y que a mi parecer es bastante buena, como que se acercan a Violeta Parra con mucho respeto, y creo que también captura esta multidimensionalidad de Violeta como artista. Entonces, para que la veamos un poco. Me llamo Violeta Parra. Ando buscando una señora que se llama Miguelina, pero no sé dónde vive. ¿Y para qué? Para que me enseñen a cantar. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es
cómo descifrar signos sin ser Poeta, cantante y autora, tejedora, recopiladora, artista plástica. Aquí le presentaremos a la chilena Violeta Parra. Como un Fuertes niño aplausos. frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando. Usted llegó a mostrar su trabajo plástico en el Museo del Louvre. ¿Y los críticos y el público de París las valoraron bien? Très bien. Como el mujito en la piedra, y ahí sí, sí, sí. Ya, camine. El que busca siempre encuentra. Imagínese la Universidad del Folclore en esta carpa. La creación es un pájaro sin plan de vuelo, que jamás volará en línea recta. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra. Pero no se asuste porque no le voy a preguntar su edad, ¿eh? No, no se preocupe, si yo puedo decir mi edad. Qué bien. ¿Qué edad tiene? Uy, no me acuerdo. Como el mojito en la piedra, y ahí sí, sí, sí. Como pueden ver, la película Violeta se fue a los cielos nos pinta una imagen de Violeta que va mucho más allá de su labor como cantautora, sino que también nos habla de su labor como artista plástica y nos habla también de su labor como recopiladora. Y creo que eso es muy importante porque muchas veces si solo pensamos a Violeta como una mujer que cantaba, nos perdemos de todo el trabajo de campo y todo el trabajo cultural que hizo, como esta idea de ir a los lugares más recónditos de Chile y sentarse con el señor que lleva cantando toda su vida y pedirle que le comparta la canción que él creó, eh, es una especie de rescate, ¿cierto? De nuestra cultura y de nuestro patrimonio. Hay que pensar que en la época en la que Violeta Parra estaba haciendo esto, la mayoría de las personas que vivían en las zonas más rurales del país no sabían ni leer ni escribir. Entonces Violeta llega y presta su conocimiento para poder de alguna manera rescatar la tradición y rescatar esta belleza que ella ve en la tradición chilena. Y acá yo les puse una canción que es Volver a los 17. Creo que en función de tiempo la vamos a escuchar al final y no ahora porque quiero que sigamos avanzando un poco. Pero de todos modos les voy a mostrar los sitios en donde ustedes pueden acceder a todo este material. ¿Ya? Violeta, bueno, como pudieron ver ahí en el tráiler de la película, funda una carpa, la carpa de la Violeta Parra, que está en La Reina, y ella se le imagina como una especie de universidad del folclore, ¿cierto? Como este lugar al cual las personas llegan a aprender sobre la tradición chilena, ¿cierto? Y llegan a aprender de arte. En un principio le va muy bien a la carpa. En términos de ubicación, creo que Violeta no tomó una decisión, la mejor decisión, porque era un poco difícil llegar a la carpa de la Violeta y eso impactó en las visitas que tuvo la carpa y que no le fuese tan bien al final, eh, o a medida que iba avanzando el tiempo. Eh, es en este lugar, es en su carpa, en donde Violeta Parra muere. Y quiero detenerme acá un momento para poder hablar un poco sobre el tratamiento mediático del suicidio de Violeta Parra. Y quería mostrarles algunos de los titulares cuando Violeta Parra muere. Y por ejemplo, el que está a la izquierda dice, se disparó un tiro en la carpa de la Cañada, Violeta Parra se suicidó. Meses atrás había intentado quitarse la vida.
Hay otro que dice, estoy enferma de tristeza, confesó amiga. De un balazo en la sien se mató Violeta Parra. Se recostó en el suelo y se apoyó en su guitarra. ¿Cierto? Entonces tenemos esta exposición de su vida, ¿cierto? Que habla de lo famosa que era, de lo conocida que era Violeta Parra, de lo querida también que era. Y también hay una cierta romantización, como esta idea de acostarse en el suelo, ¿cierto? Apoyarse en su guitarra eh, y pegarse un tiro, como que forma una imagen un poco poética, y eso llevaba a que se poetice mucho sobre la muerte de Violeta Parra y sobre también sus tormentos, sus tristezas. Em, Quería mostrarles otra portada, ¿cierto? Que dice que se apaguen las guitarras, trágica muerte de Violeta Parra, y ahí se la muestra también en su carpa. Y está este libro, que es de ediciones de la UDP, o no, creo que es de la UD Conce, una de las dos. Ahí se los voy a poner también en la lista de recursos, que se llama Extremas, y es una compilación de escritos sobre mujeres muy famosas, entre ellas Clarice Lispector y también Violeta Parra. Y lo curioso es que dentro de este libro se incluyen fragmentos de la carta que Violeta Parra habría dejado previo a su suicidio. Eh, yo en lo personal no lo he leído, y no lo he leído porque uno es bastante caro, cuesta como 33.000 pesos. Eh, no he tenido la oportunidad de encontrarme con el libro tampoco. Ahora investigando más sobre Violeta Parra encontrarme con su existencia. Y también porque me provoca un poco de conflicto ético, porque es una carta íntima. Una carta que creo tenía un destinatario claro, y ese destinatario no éramos nosotros. Pero ahí si tienen la oportunidad, es su decisión si quieren o no leer esta carta que dejó eh, Violeta Parra. Ahora, en términos de los cruces, a mí lo que me gusta pensar cuando pienso entre Violeta y en Violeta y Gabriela es que ambas sí triunfaron en Chile, pero su triunfo se dio mucho después de hacerse famosas, masivamente famosas en el extranjero. Creo que esto es algo que pasa hasta el día de hoy, como esta idea de que nadie es profeta en su propia tierra, que la mayoría de los artistas que tenemos en Chile tienden a irse al extranjero y luego en su vuelta es cuando son recibidos de brazos abiertos acá. Y me parece muy curioso, porque en Chile Gabriela Mistral era muy criticada porque era una mujer, porque estaba escribiendo de política, porque se la tachaba de una mujer con pensamientos socializantes. Además era una maestra, en una época, una maestra chilena con rasgos indígenas, en un tiempo en el cual eh, se le daba mucho valor a esta figura de la institutriz europea y a la institutriz rubia. Entonces, Gabriela Mistral se enfrentó a mucha discriminación en ese sentido. Y Violeta Parra un poco lo mismo, como que usualmente cuando se piensa en el folclore del país, se piensa en el folclore como parte de una cultura que es como la cultura de las masas, que no es la alta cultura. Y eso también tuvo un impacto en el recibimiento que tuvo. Y por lo menos acá en Chile. En el extranjero las quisieron mucho y las valoraron mucho. Eh, y creo que no es por nada que Gabriela Mistral no vivió sus últimos años estando acá en Chile, sino que los vivió afuera, que es donde recibió la mayor cantidad de apoyo. Eh, Otro de los temas que me parece interesante recalcar como cruce es que tanto Violeta como Gabriela rompen con los estereotipos femeninos de lo que debiese ser una mujer tanto en el siglo XIX como en el siglo XX, en el sentido de que, por ejemplo, Gabriela Mistral no tiene hijos, es una mujer que si bien escribe para los niños, está desligada de esa maternidad, entre comillas, natural, de esa maternidad biológica, aunque sí cumple una figura maternal con Jin Jin. Y con Violeta, Violeta tuvo muchos hijos, y una de las cosas que se le criticaba mucho era que Violeta viajaba mucho por el mundo. Y muchas veces se pinta a Violeta como la madre despreocupada, la madre negligente, la madre que abandona.
que creo resuena mucho también con los discursos modernos en torno a la maternidad, como esta madre que elige su carrera, su desarrollo artístico, eh, tal vez por sobre sus hijos. Y otro factor que a mí me parece interesante resaltar es el hecho de que tanto Gabriela Mistral como Violeta Parra recopilan la tradición chilena. Como les había mencionado antes, Violeta se acerca a las personas en los sectores rurales de Chile y les pregunta cuáles son sus tradiciones, y se encarga de hacer este rescate de lo que es el folclore chileno, de lo que es la canción. Cosas que si Violeta Parra no hubiese escrito y no hubiese rescatado, no tendríamos en este momento. Eh, y por otro lado, Gabriela Mistral rescata este paisaje latinoamericano, eh, rescata esta figura del niño latinoamericano empobrecido y del niño latinoamericano que tiene derecho a la educación. Y creo que en ese sentido las dos hacen un trabajo antropológico y un trabajo cultural muy importante que muchas veces se pasa por encima. Ahora quiero hablarles un poquito sobre el patrimonio de estas dos mujeres. Eh, y les quiero mostrar el patrimonio material de ellas dos. Generalmente cuando hablamos del patrimonio material de Gabriela Mistral, nos vamos a encontrar con estatuas y también nos vamos a encontrar con manuscritos. En este caso tenemos dos estatuas, una está en la Plaza de los Poetas, el Parque de los Poetas, en Valparaíso, y la otra está en su casa, y su casa casa y mausoleo y se convirtió en, en también un museo, en un sitio patrimonial. Y acá les quiero mostrar algo muy interesante, y me voy a salir un poquito de la presentación para hacerlo, que es el archivo del escritor en la Biblioteca Nacional. Entonces, les voy a mostrar un poco. Esta es la página de la Biblioteca Nacional, ¿ya? De la Biblioteca Nacional Digital de Chile. Y una de las colecciones que tiene la Biblioteca Nacional es el archivo del escritor. ¿Qué es lo que se hace en el archivo del escritor? El archivo del escritor se preocupa de conservar, de digitalizar y también de difundir manuscritos de diversos escritores chilenos. Entonces, si nosotros nos vamos a esta página de la Biblioteca Nacional, que yo se las voy a compartir después, y nos vamos a archivo del escritor, nos vamos a encontrar con muchas colecciones, ¿ya? El archivo del escritor tiene más de 20.000 documentos digitalizados. Y si nos vamos a buscar por autores, y buscamos acá, por ejemplo, Gabriela Mistral, veamos. Mistral, aquí está. Tenemos que Gabriela Mistral por sí sola tiene más de 4.954 archivos o 4.954 documentos. Y acá nos podemos encontrar con, un segundo, nos encontramos con muchas cosas. No solo nos encontramos con los manuscritos de sus poesías, sino como el que yo les mostré cuando vimos el primer soneto de los sonetos de la muerte, sino que también nos encontramos con la mayoría de con mucha correspondencia, con mucha epístola, y nos encontramos también con algunos de sus diarios, que han sido compilados eh, y han sido publicados. Y lo que les quería mostrar yo era, por ejemplo, que este es uno de los poemas más conocidos de Gabriela Mistral, que se llama Los piececitos, piececitos de niño, etcétera, etcétera. Y si ustedes se meten a esta página, ustedes van a poder acceder tanto a la imagen como a los metadatos de la imagen, que tiene que ver con la descripción de este objeto. Entonces tenemos el título, ¿cierto? La descripción y dónde está ubicado, que está ubicado en el archivo del escritor. Y sale también el material, por ejemplo, que está en papel fotográfico brillante, cuál es el tamaño, con qué fue escrito, y nos encontramos con todos estos documentos que son parte del patrimonio de Gabriela Mistral
y que nos permiten también conocer un poco mejor su trabajo, no solo como poeta, tal vez, sino también como agente político activo dentro de la sociedad chilena, y también sus relaciones con otras personas. En el archivo del escritor también están sus cartas con Doris Dana, que han recibido bastante atención últimamente, y es muy interesante darse cuenta que todo este material está a disposición de las personas, aunque muchos no conocen o no saben que lo está. Entonces les voy a dejar este link para que lo puedan ver, y así como está el fondo de Gabriela Mistral dentro de este archivo del escritor, hay otros fondos de otros autores chilenos bastante famosos, y para que se puedan dar una vuelta digital van a encontrar cosas muy, muy interesantes. Y como les mencionaba, aquí está el poema que les acabo de mostrar, y también hay una carta, ¿cierto? Que esta carta en específico va a Doris Dana. Y ahora cuando hablamos del patrimonio de Gabriela Mistral, o sea, de Violeta Parra, creo que uno de los elementos de los cuales más se tiene conciencia cuando hablamos del patrimonio de ella es el Museo Violeta Parra, que ahora está cerrado tanto por pandemia como por el estallido social, y también su lugar de nacimiento. Que la mayoría de los lugares de nacimiento de personas que se vuelven muy famosas se transforman en patrimonio cultural. Esto en términos físicos, en términos del patrimonio material de Violeta Parra, pero también les quiero mostrar una página que se las voy a dejar, que se llama Archivo Chile Violeta Parra. Y acá nosotros podemos encontrar, hay vida y obra, hay biografías de Violeta Parra, ¿ya? Hay estudios y artículos sobre Violeta, y también hay fotos y grabaciones. Por ejemplo, yo les iba a mostrar esta, Volver a los 17. Entonces le voy a poner play para que la podamos escuchar antes de terminar esta sesión. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Y ahí sí, 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 mi paso retrocedido cuando el de ustedes avanza. El arco de las alianzas ha penetrado en mi nido, con todo su colorido se ha paseado por mis venas, y hasta las duras cadenas con que nos ata el destino. Es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Y ahí sí, 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 lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencia. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Y ahí sí, 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 el amor es torbellino de pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino
detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros, el amor con sus esmeros, al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y ahí sí, sí, sí. De par en par la ventana se abrió como por encanto, entró el amor con su manto, como una tibia mañana, al son de su bella diana, hizo brotar el jazmín, volando cual serafín, al cielo le puso arete, y mis años en 17 los convirtió el querubín. Se va enredando, enredando, como en el muro la piedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. Ahí pueden ver, bueno, y escuchar eh, una de las canciones más conocidas de Violeta Parra, y creo que de verdad es un lujo poder tener disponibles todos esos materiales y que hayan habido personas interesadas en rescatar lo que hizo Violeta y en compartirlo y ponerlo a disposición de todos y de las personas que vengan en el futuro y que quieran saber sobre ella también. Y como les mencionaba, este archivo eh, tiene, tiene fotos, tiene audios, tiene videos y también tiene enlaces relacionados a Violeta Parra, como enlaces a algunas de sus exposiciones que nos fueron en Chile y también a archivos artísticos de la autora. Entonces ahora quería primero que todo darles las gracias por asistir a esta charla y